Los primeros eran integrales de línea nomás, había que resolver, había que hacer las transformaciones correspondientes y obtener los valores de las integrales, no, salvo, bueno, cuentas no es difícil, tiene como mucho trabajo gráfico, pero no es, creo que no es complicado. No sé si encargaron esta demostración. Yo les había tirado ahí un par de ayudas. Y después, una vez que trabajaban con esta demostración, ustedes dicen, bueno, yo tengo acá la función expresada en forma de z conjugado, en función de z conjugado, por lo tanto, acá directamente puedo aplicar el teorema de Green en forma compleja. ¿Sí? Un detalle importante que tienen que tener en cuenta a partir de acá es que si yo tengo la función dada en términos de z y z conjugado, yo puedo aplicar la fórmula compleja del teorema de Green. Pero si yo no la tengo, puedo tratar de escribir a la función en términos de z y z conjugado, o puedo aplicar el teorema de Green como yo conozco. ¿Sí? El teorema de Green que ustedes vieron en análisis 2, lo pueden aplicar acá, lo que pasa es que, bueno, van a tener que saber separar esta función en una parte real y una parte imaginaria, sí, aplicar Green sobre las dos partes. ¿Está bien? ¿Se entiende lo que dije? Eso hay un video de teoría que está bien explicado. No necesariamente es aplicar, tratar de aplicar siempre esta forma, ¿sí? Porque a veces yo no tengo expresada la función en términos de z conjugado, ¿sí? De z y z conjugado. Profe, Sí. yo tuve un problema con el 1D del ejercicio. Lo calculé por partes, por secciones al cuadrado que me daba como región. Y me dio, por ejemplo, me dio 1 menos 5 sextos de i. Luego quise calcular por teorema de Green, expresando al módulo de z al cuadrado como z por z conjugado. Y el resultado me dio menos 2z. O sea, me dio distinto. Y me quedó según la variable z. No sé si se Y entiende. lo que pasa es que ahí puede ser un tema de cuentas, ¿sí? Según lo que vos contaste, los dos procesos también, ¿sí? Podés aplicar Green, pero ¿qué forma de Green aplicaste? La de con z conjugado. La que ¿Con está en Z el conjugado? ejercicio 2. La que está en el 2. ¿Y cómo la expresaste a la función esta en términos de Z y Z conjugado? Z por z conjugado la expresé. Está bien. Y si derivo, el área me quedó base por altura, que sería 1 por i, y me quedó i. Entonces me quedaba 2iz por i, me queda menos 2z. Claro, como la región es cuadrada, los extremos deberían ser fáciles acá. Claro. Acá. ¿Está bien? Porque la región acá es fácil. Te queda 0, 1. Te queda 0, 1, 0, 1. ¿No? Diferencial de X, diferencial de Y. ¿En dónde? Acá, porque vos dijiste que reemplazaste en la fórmula de Green en los complejos, Sí. ¿no? Yo Entonces la región no pasa acá. sí, lo que hice fue desplazar el diferencial de área. Me quedó la integral diferencial de área que lo hice como base por altura. Pero, ¿y cuáles son los extremos de integración? Desde 0 hasta... ¿Y por qué no lo trabajaste si vos ya tenés todo expresado en diferencial de X y diferencial de Y? Y los extremos son 0 y 1 y 0 y 1. Claro. Yo fui sumando 4 integrales. O sea, ¿Está bien? Claro, lo que pasa es que lo que está planteando Matías, él dijo, bueno, el primero hizo lo de las 4 integrales y después lo quiso probar con el teorema de Green, con la forma compleja del teorema de Green. Sí. Claro, Entonces, capaz que porque el diferencial de área cuando integré.
lo hice mal. Claro, yo más que diferencial de área podría diferencial de X, diferencial de Y, si vos ya tenés cuánto van en los extremos, ¿sí? Como esto es un cuadradito, la región es fácil de analizar, ¿está bien? Claro. Ah, bueno, entonces lo voy a intentar hacer así. Dale, fíjate. Porque, Y si no, lo que puede porque pasar no- es que, bueno, viste que el tema, a veces con las cuentas, como son varias cuentas algebraicas, hay que hacer mucha cuenta algebraica, digamos. Como ahí contaba Franco, él seguramente lo hizo con las cuatro integrales. ¿Por qué no se comparan el resultado que tuvieron con las cuatro integrales? O si quiere alguno, compárelo compártalo y lo miramos. Yo tengo siempre problemas con la tecnología, así que a mí la integral total me dio -1 más i, si a alguien le dio lo mismo. No sé. en el 1D, Sí, a mí me dio 1 menos 5 sextos de I. No sé. Hay una diferencia ahí de un sexto nomás. Sí. Y bueno, pero esos son términos de cuenta, ¿sí? O sea, probablemente cuando... Lo que pasa es que el problema es que ahí van a quedar varias integrales, ¿no? Quedan cuatro integrales. Sí, Entonces, capaz que alguna T se escapó por ahí y bueno, puede ser. eso es medio difícil, pero más o menos tienen el mismo resultado casi. O sea, habría que ver cuál de los dos no se equivocó en alguna cuenta. Igual por eso no se preocupen porque en ese caso los dos tendrían el ejercicio bien, digamos. Si no cometieron ningún error de forma, las cuentas son pesadas y hay que hacer bastante cuenta. Obvio que tiene un peso, ¿no? Cuando uno resuelve, pero esas cuentas son cuentas que van más allá de análisis 3. Entonces, como que, sí, nosotros seguimos, cuando corregimos, seguimos, y mientras que no haya ningún error conceptual grave, por ahí esas cosas no le prestamos demasiada atención, ¿sí? No consideramos esos errores muy graves. Pero bueno, comparen eso, y sí te tiene que dar lo mismo, Matías, porque estuvo bueno el planteo que vos hiciste. Como ahí justo esa función vos la podías expresar, tenías una integral cerrada. Entonces, como esa función vos la podías expresar en términos de z y z conjugado, entonces sí podías aplicar el Green y tiene que dar lo mismo. ¿Está bien? Entonces, profe, lo que tendría que hacer es expresar el diferencial de área como diferencial de X más Y, diferencial de Y, y ahí seguir la integral. No, el diferencial de área sería el diferencial de X por el diferencial de Y, directamente. ¿Está bien? Entonces lo que te va a quedar es una integral doble. Todas evaluadas entre 0 y 1, las dos. Ah, perfecto. ¿Está bien? Por la derivada de tu función respecto de z conjugado. Claro, porque por ejemplo en el 3b, que también el recinto es un cuadrado, yo usé teorema de Green y por ejemplo la derivada de eso respecto a z me quedaba 8. Entonces me quedaba la integral doble de 8 diferencial de área, entonces saqué 8 como una constante, la saqué afuera, me quedaba en la integral diferencial de área, que es el área de la región de un cuadrado, que es base por altura. Entonces eso fue lo que quise hacer. Pero en el 3b sí me dio un número. Acá me daba en función de z, por eso no entendía por qué. Claro, lo que pasa es que ahí, fíjate que en realidad z lo vas a tener que escribir como x más y por y ahí vas a tener que integrar respecto de una variable y después respecto de la otra. ¿Está bien? ¿Cómo? Porque ese diferencial de área que vos tenés en realidad es el diferencial de x por el diferencial de y. Sí, entonces no lo puedo tomar como el área de la región y ponerlo. Pero lo que pasa es que no tenés una constante. ¿Cómo? Que lo que pasa es que no tenés una constante. Acordate que z depende de x y depende de y también. ¿Está bien? Porque acá te va a quedar z. Y si vos acá tenés diferencial de x, diferencial de y z depende de x y depende de y. ¿Está bien? Porque z es x más y por y. Ah, ok, perfecto, entendí. Voy a ver si, entonces pensé que se podía plantear así con el diferencial de la integral diferencial de área, el área de la región nomás. Pero no se puede entonces. Lo que pasa que en realidad
te tendría que dar lo mismo, pero ahí me parece que por ahí hay un tema de consideración de variables, ¿sí? Entonces, por si acaso, tomalo con el diferencial de X y diferencial de Y, Ok, listo. Entonces las por planteo la de vuelta. dependencia. Ah, listo. Bueno, profe, era eso nomás. Gracias. No, por nada. Bueno, pero el planteo estuvo interesante, así que si alguien más lo quiere intentar, está bueno, ¿sí? En el ejercicio 3D directamente él expresó el módulo de z al cuadrado como z por z conjugado y aplicó el teorema de Green. ¿Está bien? Y eso debería ser lo mismo que cuando uno calcula la integral, está cerrada, digamos, sobre cada uno de estos segmentos. ¿Sí? ¿Había alguna otra duda? ¿Con los primeros? Mirar un poquito de alguien más que sigue. Entonces, hasta el 3 no hay ninguna otra duda. Hasta 3 inclusive, ¿no? Porque estos salen aplicando directamente Green. ¿Empezaron a mirar la parte de Cauchy? El 6 ni ahí, yo por lo menos ni lo vi. No. Bueno, por el 6 lo podemos charlar un poquito. El 6 es lo que yo les contaba. Y en realidad, todos, ¿sí? Lo que pasa es que acá todavía no vieron la forma integral de Cauchy. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es, vamos a hacer algo, capaz que sí lo vieron en teoría, pero hasta acá todavía no tienen que usar la fórmula integral de Cauchy. ¿Sí? Por ahora es aplicación directa de este teorema, y si no, Green, ¿no? Porque son integrales sobre curvas cerradas. ¿Está bien? El ejercicio 4 lo deben haber trabajado en teoría, ¿no? El ejercicio 4 pide la demostración del teorema de Cauchy. ¿Sí? Que si yo integro una función que es analítica, o sea que al ser analítica verifica las ecuaciones de Cauchy-Riemann, ¿sí? ¿Lo vieron en teoría o tienen una idea de cómo probar esto? Yo ese sí lo hice, profe. Es el teorema de Cauchy-Goursat, algo así, ¿no, profe? Sí. Sí, lo que pasa es que ahí tenés que partir de que, a ver, ¿querés ir contándome qué hiciste? Así lo charlamos entre todos. Yo planteé la integral de u de xy más y de bxy, diferencial de x más y diferencial de y. Luego la separé, la parte real y la parte imaginaria. Y luego, como es analítica, cumple de que la derivada de u respecto a x es igual a la derivada de b respecto a y. Y la otra ecuación, entonces, si te das cuenta, da 0. Y yo hice un ejemplo. Yo dije, si e a la z es una función entera,
o sea, analítica en todo el plano complejo, y C es un entorno cerrado, entonces esa integral me debería dar 0, si yo hago la integral de E a la Z, por ejemplo. ¿Está bien? O sea, vos pensaste en esto primero. ¿Sí? ¿Y acá qué hiciste? Acá aplicaste Green. No veo, profe, qué está mostrando. Ay, perdón, no estoy compartiendo. Es un problema muy grave que nos pasa todo el tiempo a todos. Creemos que estamos compartiendo y no estamos compartiendo nada. Ahí está. Esto fue lo que hiciste vos. Dijiste, bueno, yo tengo que evaluar esta integral. Entonces la transformaste en esto. ¿Sí? Sí. Y después acá, ¿qué hiciste? Para este Como diferencial decía que también es escrito. como decía que es analítica, planteé las ecuaciones de Cauchy, Riemann. Está bien, pero para que yo había escrito mal el diferencial. Esto es diferencial de x más y diferencial de y. Ahora sí. ¿Así lo escribiste? Sí. Perfecto. Y entonces ahora, acá directamente aplicaste la definición de que f es analítica. Sí, primero separé la integral en la parte real y parte imaginaria. Y de ahí Ok. sí. Porque acá, ¿qué vas a hacer? Acá directamente te queda. Esto es igual a la integral de u de xy Diferencial de X. menos b de xy. No, estoy haciendo normal. Las que tienen y son este por este y este por este. No, estaba bien. Te queda menos b diferencial de y. De ahí, sí. ¿Así lo escribiste? Sí, luego más I por la integral de la parte imaginaria. Que acá tenés u diferencial de y. Más B diferencial de X. Ujú. ¿Y ahora? ¿Y ahí qué pasó? ¿Qué aplicaste ahí? Ahí puse que era igual al integral doble. Ah, ahí aplicaste Green. Sí, ahí expliqué bien. Está bien. Y puse que era integral doble de derivada parcial de B respecto a X menos derivada de U respecto a Y. Todo eso diferencial de área. A ver, dame un segundo. O sea, sería la integral doble de... Derivada de B respecto a X. Derivada parcial de B respecto a X. Menos la derivada parcial de U respecto a Y. Todo eso diferencial de área.
Sí, bueno, diferencial de X, diferencial de Y. Más I por la integral doble de la derivada parcial de U respecto a X menos la derivada parcial de B respecto a Y, diferencial de Y. ¿Está bien? Ah, para que alguien quería entrar. ¿Y acá qué aplicás? Como la función es analítica, en las ecuaciones de Cauchy-Riemann. Lo voy a escribir en un papelito. Como F es analítica, verifica las ecuaciones de Cauchy-Riemann. Por lo tanto, Las dos integrales me dan 0. la derivada de U con respecto a X es igual a la derivada de B con respecto a Y. Ese está bien, pero este, ¿qué pasó acá? ¿Está bien ese signo? No es ¿En qué parte? Acá, si este signo de acá está bien. Pensando que yo acá tenía un menos, ¿no? En realidad sí, porque si yo, por ejemplo, tengo que la derivada parcial de U respecto a Y es igual a menos la derivada parcial de B respecto a X, si yo a esa ecuación la multiplico por menos 1, me quedaría que la derivada parcial de U menos la derivada parcial de U respecto a Y es igual a la derivada parcial de B respecto a X. Claro, pero fíjate que acá nos falta un signo menos. Porque vos acá tenés un signo menos y acá tenés un signo más. Entonces, este signo menos, ¿a dónde te afecta acá? ¿Está bien? Es una pregunta súper pava. Pero si yo aplico Cauchy-Riemann acá, esto me daría, yo digo que, por ejemplo, esto es menos la derivada de B con respecto a X, entonces me queda menos menos más. Acá tengo más. O sea que tendría 2 veces la derivada de B con respecto a X. ¿Acá no vendría un signo menos? Acordate que Green, ¿qué es? Este respecto de X menos este respecto de Y. ¿Está bien? Sí. O sea que tendría un signo menos. O que tengo un signo menos afuera y tengo un signo más acá adentro. ¿Está bien? Porque si no, esto no da 0. Ahora, esto da 0 y esto da 0. Y ahí que esta integral de arriba da 0. ¿Está bien? Es una cosa súper chiquitita. Nada más, es un signo. Pero lo que pasa es que ese signo lo que estaba produciendo es que esto no se simplificaba. Porque vos me decías, ah, bueno, si saco un signo menos afuera, sí, pero si sacaba un signo menos tenía que haber un signo menos acá. Porque si no, siempre te iba a producir lo mismo. ¿Está bien?
Sí, profe. Es un detalle ínfimo, pero que hace que esto no dé cero. ¿Sí? Porque ahora yo sé que esto es igual a cero y esto es igual a cero, porque f es analítica. O sea, verifica las ecuaciones de Cauchy-Riemann como pusimos acá, entonces esto es cero y esto de acá es cero. ¿Está bien? Entonces, ¿qué nos queda? Lo voy a escribir todo acá para no pasar otro slide solamente para escribir la definición. Esto después lo escriben bonito ustedes, ¿sí? Pero fíjense el detalle. ¿Qué ocurre cuando f de z no es analítica? Y yo no puedo garantizar que esta integral sea cero. ¿Está bien? Esto, por ahí, quería que lo vean, porque todos los ejercicios que siguen es aplicar esto. ¿Sí? Es aplicar estas ideas. Profe, la curva sí o sí tiene que ser simple para que se aplique esto, ¿no? También. Ah, ok. Sí, pero ahí pueden pasar otros problemas. ¿Sí? Por ahora, consideremos que el problema grande que tenemos nosotros es que la f a la cual nosotros estamos evaluando sobre una curva cerrada no sea analítica en esa región. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a pasar? O sea, va a dar cero en el caso que esta f sea analítica, porque este término daría cero y este término daría cero. ¿Sí? ¿Se entendió? ¿Alguien tiene alguna pregunta con esto? Igual esta demostración está en cualquier libro que busquen de análisis de variable compleja, está esto. Fíjense que es muy fácil. El único truco está que uno aplica Green. Acá. Después no hay nada raro. ¿Sí? No sé si lo vieron, capaz que lo habían hecho en la teoría, yo no sé. Seguramente lo habían Lo vimos en discutido. la teoría. Claro, porque es un ejercicio bastante. Es un resultado muy fuerte, pero la demostración es bastante trivial de demostrar, digamos, ¿no? Así que bueno, después lo escriben lindo, pero esa es la idea nada más. Y fíjense que después, por ejemplo, en el 5 dice verificar el teorema de Cauchy para las funciones. Sí, o sea, si yo tuviese que meter esa integral, ¿qué pasaría? Perdón. Básicamente lo que le dice ahí es, bueno, si esa fuese la f, ¿cómo sería esa integral? ¿Sería cero? ¿No sería cero? Porque aparte, acuérdense que acá que era lo importante, lo fundamental. ¿Y por qué esta integral daba cero? Esto. Porque si f no hubiese sido analítica, no hubiese verificado las ecuaciones de Cauchy-Riemann en cualquier punto, y entonces, ¿qué pasa? Esto no sé si va a dar cero, y esto no sé si va a dar cero. ¿Está bien? Entonces, cuidado, porque después, cuando miran integrales y las ven sobre curvas cerradas, dicen, ah, bueno, eso da cero. No. Eso da cero si la función es analítica. ¿Está bien? Si no es analítica, acá lo ven, por la definición, que si hay algún punto donde no se verifican las ecuaciones de Cauchy-Riemann, puede que esta cosa, alguna de estas cosas no me dé cero. ¿Sí? Después, obviamente, hay formas de trabajar cuando las integrales tienen
polos adentro de la región, ¿sí? Ya vieron algunas seguramente. Me dijeron que no vieron con más de una raíz, pero lo van a ver después. Igual es cuestión de factorizar, ¿sí? O aplicar el teorema de los residuos. Que el teorema de los residuos es eso, es una generalización de la factorización que uno puede hacer con la función, ¿sí? Pero bueno, lo importante siempre que tengan que tengan una integral cerrada es, bueno, va a ser cero si, solo si f es analítica. Entonces, cuando ustedes dicen, bueno, esta integral da cero, bueno, primero que me tienen que decir que esta función es analítica y que tiene derivada primera continua. ¿Sí? Porque bueno, para tener derivada primera continua, lo que va a implicar es que estas cosas también van a ser continuas. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, cuando tengan una curva cerrada de una determinada función, ustedes prueban que es analítica. No hace falta que la prueben por definición, ¿sí? No es necesario que revisen las ecuaciones de Cauchy-Riemann, que se verifican en cada punto y en cualquier entorno del punto, sino a veces alcanza con decir, bueno, un cociente de funciones continuas, de funciones analíticas es una función analítica, salvo donde se anula el denominador, ¿no? Los polinomios son funciones analíticas, las funciones exponenciales son funciones analíticas, ¿sí? Hay muchas formas en las cuales pueden justificar que una función es analítica. Bueno, salvo que el ejercicio les diga probar que la función es analítica y ahí sí o sí tienen que aplicar las ecuaciones de Cauchy-Riemann, ¿sí? Pero si, por ejemplo, si se enfrentan a un ejercicio que es así, le dicen, bueno, lo que yo tengo que hacer es mostrar que esta función es analítica. Y ahí sí se pueden tomar esa displicencia de decir, bueno, es un polinomio o es una función, un cociente de funciones analíticas, ¿sí? Pero siempre tienen que demostrar las hipótesis, por eso es que está el ejercicio 5 que dice, bueno, verificar las hipótesis del teorema. ¿Está bien? ¿El ejercicio 4 se entendió? Yo creo que es... seguramente ya lo habían hecho en teoría, pero yo lo quería retomar porque ¿qué va a ocurrir? ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando empiezan a mirar el ejercicio a partir del ejercicio 6? Te miran el ejercicio 6 y dicen, bueno, tengo curva cerrada y tengo función que puede ser analítica o no. Entonces, ¿qué voy a hacer? Y bueno, si es analítica, directamente puedo decir que es 0, y si no es analítica, la tengo que resolver por el teorema de Green. ¿Sí? Si ustedes se fijan, acá uno puede reescribir esto, uno puede reescribir esto, y uno puede escribir esto de vuelta también. Y bueno, y estas integrales se pueden resolver. En el caso que no sean 0, bueno, será este el resultado. ¿Sí? No sé si había alguna duda, algo me había quedado claro. Entonces, ¿cuál sería la idea
En el ejercicio 5, por ejemplo. En el 6, perdón. Si yo tengo la función que yo estoy integrando sobre una curva cerrada que es analítica, puedo aplicar el teorema y si no, bueno, tengo que resolverlo. ¿Sí? Probablemente ya sepan alguna herramienta más, pero por ahí lo interesante es resolverla aplicando Green. ¿Está bien? Después van a ver que es mucho más fácil porque ustedes saben que si tienen una raíz adentro, tienen la fórmula integral de Cauchy, que pueden decir que sería f de z por, perdón, f del punto por 2pi, ¿sí? Si es un polo de grado 1, si es un polo de grado 2 tendré que derivar, y así sucesivamente. ¿No? ¿Eso ya lo vieron? Sí, eso sí. Solo fue el detalle de que el profe no explicó cuando el recinto encierra dos puntos de un polo. Eso no. Cuando el recinto encierra dos polos. Claro, sí. Ah, y bueno, lo que ustedes tienen que pensar es que, por ejemplo, si ustedes tienen una f, tienen una f de z, y yo básicamente tengo y los dos están en la región, ¿qué voy a poder hacer? Yo voy a poder escribir a esto como una A sobre Z menos Z0 más una B de Z menos Z1, ¿sí? Y bueno, y esta integral la transforman en estas dos. Bien, o sea que es la suma de dos integrales nomás. Claro, lo que pasa es que, bueno, acá hay un trabajo algebraico, ¿no? Porque encontrar estos valores de acá, saben bien que por ahí no es tan rápido, ¿sí? Pero eso pueden hacer previo a entender el teorema de residuos, ¿sí? Después lo van a generalizar. Igual me parece que en estos ejercicios no hay ninguno que tenga dos raíces. Aparte, la idea de estos ejercicios, habría que ver este. Aparte, la idea de estos ejercicios es utilizar el teorema de Green cuando yo no puedo utilizar un teorema como este, ¿sí? Como el teorema de Cauchy. ¿Está bien? Si ustedes se fijan acá, por ejemplo, el ejercicio 6. Bueno, en el 5 tienen que verificar las hipótesis, ¿sí? O sea, tienen que ver si las funciones estas son analíticas. Profe, disculpe. Sí. En el 6C, ¿el diferencial de Z no debería ser diferencial de Z conjugado? Sí, trabajando no, con Z conjugado. porque en realidad vos podrías considerar, si considerás el diferencial de Z conjugado, tendrías que pensar que tendrías X menos Y diferencial de Y. ¿Cómo, profe? Que si vos, o sea, la diferencia entre el diferencial de Z o el diferencial de Z conjugado es que en vez de tener diferencial de X más Y diferencial de Y, tenés diferencial de X menos Y diferencial de Y. Acá lo relevante es que cómo es esta función. ¿Esta función es analítica? No. No, esta función no es analítica. Entonces, ¿voy a poder decir que esa integral cerrada es cero? No, porque no es analítica. No es analítica. ¿Y entonces cómo la voy a resolver? Planteándola en términos de X, Y más Y. Sí, o sea, se puede resolver como se resolvía antes o directamente aplicar el teorema de Green. ¿Está bien? Fíjate que acá no es diferencial de Z conjugado. Si yo acá directamente puedo aplicar el teorema de Green, fíjate que como esta función la tenés dada en términos de Z y Z conjugado, también podrías hacer el teorema de Green este. ¿Está bien? En los complejos. Y acá, bueno, acá probablemente
O la escribís como una integral de línea normal, o podés aplicar el teorema de Green, pero no en su forma compleja. ¿Está bien? Sí, profe. Igual, bueno, acá hay mucho de hacer cuentas que después van a saber que son más fáciles en realidad, ¿no? Porque, ¿qué probaron ustedes? Cuando yo tenía cuando yo tenía uno de los polos dentro de la región, ¿a qué era igual ese valor de la integral? ¿Ya lo hicieron ese teorema? ¿Ya lo vieron? Sí, es 2pi sobre n factorial por el valor de la función en ese punto. Claro, cuando tienen ustedes esto, Y el nivel de derivada también es factorial de n, me parece bien. claro, en realidad lo que tienen es f a la n, pensando en que n es esto de acá, ¿sí? El orden de acá, evaluada en el punto, bueno, todos estos 2pi sobre n factorial. ¿Está bien? Entonces, ¿qué va a ocurrir acá? Ustedes pueden decir, bueno, si yo tengo una de las raíces adentro, puedo pensar también en esta forma, ¿sí? Pero bueno, se supone que eso uno lo ve después. Entonces, hasta acá, ¿cuáles son las herramientas que ustedes tienen? Hasta acá tienen integral de línea normal sobre una curva cerrada, teorema de Green. Que bueno, acá también siempre, por más de que sea cerrada, ustedes pueden hacer la suma de todas las integrales, ¿sí? Y bueno, si yo no tengo ninguna raíz adentro de mi región, lo que yo puedo hacer es directamente aplicar el teorema de Cauchy. Fíjense que acá, por ejemplo, el coseno de z tiene alguna raíz adentro de esa circunferencia. Perdón, ¿el coseno de z qué es? ¿Una función de qué tipo? ¿Es analítica el coseno de z? ¿Es analítica el coseno de z? Pregunto. Hay dos respuestas, es una respuesta binaria esto. ¿Es analítica el coseno de z? Creo que coseno y seno son analíticas. ¿Y entonces? ¿Cómo va a ser esa integral? 0. Cero.
O sea, fíjense que si yo evalúo la integral del coseno de z, ¿qué es lo que yo tengo que demostrar? Yo estoy en una condición, y lo dijeron muy bien, no solo el coseno de z es analítico, sino que su derivada también. ¿Sí? Y en realidad de su derivada tengo que ver la continuidad, ¿no? Esto tienen que mirar siempre que tengan una curva cerrada. ¿Sí? Si yo tengo una curva cerrada, me fijo si la función sobre la cual yo estoy integrando es analítica y derivada primera continua. Si ocurre eso, chau, eso vale 0. Pero tengo que probarlo, ¿está bien? O sea, como todavía no probaron que el coseno de z es analítico, pruébenlo o búsquenlo. ¿Sí? Tienen que analizar solamente las ecuaciones de Cauchy-Riemann, ¿está bien? Pero una vez que yo me creí que el coseno de z es una función analítica, entonces, si yo evalúo cualquier integral sobre cualquier recinto cerrado, me va a dar 0. ¿Está bien? Eso es lo que me dice el teorema de Cauchy. Por ejemplo, la del inciso B, tengo que analizar si alguno de estos puntos que anulan el denominador de esta fracción cae adentro de la región. ¿Está bien? Si todos los puntos que anulan el denominador caen afuera de la región, esa integral también va a ser 0. ¿Está bien? Porque ¿a dónde tengo que ver la continuidad? ¿A dónde tengo que ver que la función sea analítica? Sobre y en el interior del contorno. ¿Sí? Uy, qué tarde que está entrando la gente. Entonces, si esta función, si las raíces de este polinomio están afuera de la región, esta de acá, entonces la función verifica las hipótesis en la región. Entonces yo podría decir que la derivada es 0, ¿sí? Perdón, que la integral es 0. ¿Está bien? Si alguna cae adentro, bueno, ya está, se acabó mi aplicación directa del teorema. Vuelvo a calcular toda la integral sobre la región o aplico el teorema de Green. Lo mismo por acá. Y bueno, les tiene que dar lo mismo que esto, ¿no? Acá hay un detalle, si esta f es esta f que está arriba. Pero si yo en este caso tuviese, no sé, yo tuviese z cuadrado y tendría z menos 1 y z menos i, no, yo estoy mirando en un entorno del i, de i en este caso, pongámosle acá, si estoy mirando un entorno chiquitito ahí, ¿cuál sería mi función? Mi función f sería toda esta cosa de acá, ¿sí? Es todo lo que no es el polo. ¿Está bien? Esta sería mi f. Y si las dos caen, bueno, tengo que pensar en algo como lo que está ahí arriba. ¿Está bien? ¿Se entiende algo de lo que estoy diciendo? ¿Está sirviendo de algo? Porque, o sea, no tengo ningún tipo de respuesta, entonces no sé si entienden, si no entienden, si sirve, si no sirve. Díganme ustedes. Profe, yo en el 5A apliqué el teorema de Cauchy, ya que es analítica al interior y en los puntos del contorno, ¿no? Y supuestamente creo que tiene que estar orientada positivamente, ¿no? Para poder aplicarlo, o eso no importa.
Había Eh, leído que tiene que estar orientada positivamente para poder sí, aplicarlo. sí, sí, en realidad te va a dar lo mismo, ¿está bien? Ok. Es lo de menos. Y apliqué la integral y me dio menos 2pi, el 5a. Pero no me tendría que haber dado cero o menos 2pi equivale a cero. No, 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 te tiene que dar cero. Pero ¿qué hiciste? Pero el 5A te dice que verifique el teorema de Cauchy. Sí. Entonces, ¿cómo lo verificaste? No, yo usé la integral, yo usé una integral que era f de z, como la que escribió recién, z menos z sub 0, diferencial del z es igual a 2pi por la imagen del punto. No, 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 pero este es el teorema de Cauchy. Esto es una función analítica Sí. en cualquier punto. Esto es una función polinómica. Ujú. No importa la región que yo la mire, esta función va a ser analítica y esta también. Sí, Entonces, si yo evalúo sobre una curva cerrada, ¿cuánto me tiene que dar la integral? cero. Entonces, lo que tenés que probar vos es que esa integral es cero. Ah, ok. ¿Está bien? Está bien. Cuidado que esto que estuvimos hablando recién, se están confundiendo, porque esto sí hay, ¿qué cosa? Esto sí hay polos. O sea, si hay puntos de discontinuidad, si hay polos en mi región. ¿Está bien? Si no hay polos en mi región, yo directamente tengo, tengo una función analítica evaluada sobre una curva cerrada, entonces esa integral me tiene que dar cero. O sea, ¿qué sé yo de acá? Yo sé que la integral sobre esta curva C, ¿sí? Que es cerrada, de 3z cuadrado más i por z, tiene que ser igual a cero. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque 3z cuadrado más i por z es analítica. Y la derivada, que es 6z más i, es continua. Entonces, ¿qué tengo? Tengo que se verifican las dos hipótesis del teorema. Por lo tanto, esa integral me da cero, ¿está bien? Ahora, vos te dice que verifiques. Por lo tanto, ¿qué tenés que hacer? Calculá esta integral sobre esta región y fíjate que te da lo mismo. Como es una región cerrada, o podés hacer la integral de línea o podés hacer teorema de Green. Pero no este. ¿Sí? Porque acá no tenés expresada la función en términos de z y z conjugado. ¿Está bien? Tenés que pensar como el que hicimos en el apuntecito, en la pizarra. Pero ¿qué va a pasar? Como esa función es analítica, vos sabés que verifica las ecuaciones de Cauchy-Riemann, entonces cuando la escribas, ¿qué va a ocurrir? ¿Cómo, profe? Cuando vos escribas todo, otra forma de responder eso es mirar lo que hicimos nosotros, mirar esto. Vos acá escribís tu función, la separás así, y decís, bueno, tengo esto, y cuando escribís green, ¿qué te va a pasar? Te va a quedar esto que está acá, y esto se te va a anular. ¿Está bien? Porque esa f es analítica. También podés calcular la integral de línea por todos los pedacitos esos y la suma te tiene que dar cero.
Listo, profe, ahí lo vuelvo a hacer entonces. ¿Está bien? Gracias. Eso es verificar el teorema. Tenés esos caminos. Vos en realidad tenés que probar que esa integral te va a dar 0. Lo mismo que para la de e a la iz, ¿sí? Porque te verifican las condiciones del teorema. Acá para estos casos, bueno, todavía no apliquemos estas ideas. Pero para los casos de... Perdón, no estoy compartiendo el práctico, estoy compartiendo la pantalla, ¿sí? No veo que estoy compartiendo. Esto estoy compartiendo. Profe, una consulta para que me quede un poco más claro. Yo tengo que usar la ecuación que dijo recién el compañero cuando tengo una fracción de polinomios y voy a tener una discontinuidad en el denominador. Ahí yo debería utilizar el teorema de Cauchy, que dijo el compañero. No, esa es la fórmula integral de Cauchy. Esa, la fórmula integral de Cauchy sirve cuando yo tengo un polo adentro de mi región. Si no tengo polos adentro de la región, directamente yo sé que esa integral me da 0. Claro, un polo sería una discontinuidad, ¿no? ¿Sí? ¿Un polo es un 0 en el denominador? Sí, gráficamente yo lo tengo visto, capaz a él le ayuda, a mí me ayuda. Yo lo veo como si fuera un agujerito en la función. O sea, si vos lo dibujás en la función, es como si fuera un agujerito, como que ahí no está determinada la función. Entonces, si tu recinto Claro, lo cubre, ahí tenés que usar eso. Si no, no. Profe, por ejemplo, y si ese polo, gracias al compañero, ahí entendí. Por ejemplo, si esa discontinuidad no está dentro del recinto que me están dando, ¿tengo que usar el teorema igual o qué tendría que hacer en ese caso? Y si vos no tenés ninguna... O sea, vos fijate cuándo contradecís la hipótesis de un teorema. O sea, ¿cuándo yo estaría diciendo que no se verifican las hipótesis del teorema? Vamos al teorema. El teorema me dice que si f es analítica y su derivada primera continua sobre y en el interior de un contorno cerrado, entonces la derivada de f de z, perdón, la integral de f de z respecto de z es igual a 0, ¿sí? Sobre esa curva cerrada. Bueno, acá es obviamente seno. Ese es el contorno cerrado que estamos integrando. Entonces, si yo tengo esta función, 0. Listo. ¿Por qué? Porque esta función es analítica y su derivada primera es continua. ¿Sí? Acá, bueno, en el ejercicio 5 me piden que lo verifique. Por lo tanto, bueno, tengo que de alguna forma calcular esta integral, que la puedo hacer de dos formas. O puedo aplicar Green, o puedo aplicar la integral sobre sobre los segmentitos, y la integral de línea sobre los segmentos estos. Pero cuando a mí no me pidan verificar el teorema, por ejemplo acá, en este ejercicio, ¿el coseno de z tiene polos? ¿No está determinado en algún momento? No. No, entonces si yo integro esta función siempre es analítica, su derivada primera es continua, o sea que si yo integro sobre una región cerrada, esto me da 0. ¿Listo? Pero bueno, ¿cómo se justifica? Diciendo que el coseno de z es una función analítica y que su derivada primera es continua. ¿Sí? ¿Qué hubiese pasado si me hubiesen dicho el coseno de z sobre z menos 8? ¿A dónde esta función es analítica? En todo el plano complejo menos en z igual a 8. Entonces, yo tengo acá, estoy en z igual a 8, o sea, por acá. Y esta función yo sé que tiene un polo ahí. Pero ¿cuál es mi región?
una circunferencia de radio 1. Y centro 0. O sea, si yo miro acá, esta función es analítica y tiene derivada primera continua en esta región. ¿Sí? ¿Dónde no es analítica y su derivada tal vez no sea continua? Solo en 8. En 8. ¿Está bien? Si acá me dijesen, bueno, en esta región, ¿cuánto va a dar la integral? Acá da 0. Acá 0 igual. también. Ahora, ¿cuánto da acá? Y no sé. Sí, bueno, eso ya no sé por este teorema, ¿está bien? Nosotros ya vimos que si tengo una sola raíz, bueno, puedo hacer algo, que es lo que está acá abajo, que escribimos acá abajo. Esto. ¿Sí? Pero ahora pensemos que no sabemos esto, entonces, ¿qué decimos? Bueno, para cualquier región que no contenga el 8, esta función, el coseno de z sobre z menos 8, es analítica. ¿Sí? El tema es que si la región contiene el 8, tiene un polo de orden 1, ¿sí? Así sería de orden 2, así sería de orden 3. ¿Está bien? El orden del polo me dice la potencia por la cual está elevada, ¿sí? ¿Cuántas veces es raíz ese número? ¿Sí? Entonces, el coseno de z solo, sin nada más, es una función analítica en todo el plano complejo. Por lo tanto, cuando yo evalúe la integral sobre una región cerrada, entonces me va a dar 0. ¿Sí? ¿Y esta función de acá? ¿La ve? Ahí tendríamos que hallar las raíces y ver si entran dentro de la región o no. Ajá, perfecto. ¿Y cuáles son las raíces de esto? Alguien calcule las raíces de ese polinomio. Profe, disculpe, ¿cuál era la pregunta? ¿Cuáles son las raíces de ese polinomio? Z cuadrado menos más 2z más 2. Menos 1 más menos sino son
Sí, profe, son esas. Ok, ¿y esas dónde están en la región? Vamos a hacerlo en la pizarra, ¿verdad? Sí, yo justo le iba a pedir eso, si podía dibujar, porque creo que este tema se entiende mejor dibujando. De hecho, también le quería hacer preguntas sobre otro ejercicio que me imaginé y me generó una duda. A ver, esto sería el 6b. Estamos mirando la integral de diferencial de z sobre z cuadrado más 2z más 2. ¿En qué región? En la circunferencia de radio 1. ¿Está bien? Entonces, tenemos un cociente de funciones analíticas, pero esta función en realidad tiene dos raíces. Entonces yo esto lo puedo escribir como el diferencial de z sobre z. Profe, Sí. ¿no está multiplicado por dz igual? Yo puse que era 2 dz, porque en el práctico aparece dz y luego sale multiplicando dz igual. Igual es lo de menos. Pues yo lo puse como 2 dz, por eso. No, déjalo como es lo mismo. Ah, ok, listo. Es irrelevante en realidad porque lo importante está en el denominador de acá. Entonces, esta cosa, ¿cómo la podíamos factorizar? Como z menos, ¿cuál era la raíz? 1 menos i. Uno más i. ¿No era menos 1? Uno más i, uno menos i, ¿no era, profe? No, te queda -1 más menos i. Menos 1 más menos i. Sí, sí, es más menos i te queda. O sea, ¿qué es? Si lo escribimos sería... esto siempre sería positivo. 1 menos i y z más 1 más i. ¿Está bien? Ahora, ¿dónde están estos puntos? El menos 1 más i, el menos 1 más i y el menos 1 menos i. ¿Dónde están? ¿Están en la región o no están en la región? Están afuera. Están afuera. Acá está el menos 1 más i, está por acá. Y el menos 1 menos i está por acá. ¿Está bien? Entonces, ¿cómo es uno sobre z? Bueno, vamos a escribirlo como está arriba, que es más bonito, porque la factorización tiene muchos términos. ¿Cómo es 1 sobre z cuadrado más 2z más 2 en la región? ¿Analítica? Es analítica. En la región, ¿eh? Claro.
¿Cómo es su derivada? Continua y... Nada, continua. La derivada es continua. O sea, ¿cómo me doy cuenta de eso? Tengo un cociente. En realidad, ¿qué tengo acá? Acá Un tengo esta polinomio. cosa Claro. elevada a la menos 1. Entonces, si aplico correr en la cadena, ¿cómo es la derivada? Su derivada. Igual para ver la continuidad de la derivada, uno que tiene que mirar el denominador. ¿Cómo es la derivada de esto? Es z cuadrado más menos z cuadrado más 2z más 2 elevado a la menos 1 por 2z 2z más 2. más 2. Y esta función... Profe, el elevado a la menos 1 no es menos 2, ¿no? Ah, menos 2, perdón, sí. Gracias. Entonces, ¿cómo es esta función? En la región. Y también analítica, porque si vos pones o sea, lo expresás en forma de fracción, el punto queda afuera también, ¿no? Sí, sí, sería analítica, pero ¿qué es la derivada? Si es continua o no. Ah, claro. ¿Es continua? Mm, puede ser. Sí, es continua, salvo en la raíz. Claro, solo en la raíz que tiene. ¿Cómo? Que es continua, salvo en las raíces. Por eso, o sea, en la región, ¿es continua? Sí, Ustedes siempre acuérdense que su mundo es la región donde están evaluando la integral. ¿Sí? Si cambio la región, cambia mi mundo. Si no, mi mundo es ese. Yo todo lo miro ahí adentro. La derivada, la función es analítica. La derivada es continua. ¿En dónde? En la región. Entonces, ¿cuánto vale la integral esta? Sí. 0. Exactamente. Muy bien. Para esta región. Si yo tomaba esta región, se acaba mi cero, se acabó mi problema. ¿Sí? Ahí, esta integral vale 0. En otra región, no sé. ¿Está bien? ¿Cómo se justifica esto? De esta forma, ¿sí? Esta función es analítica en la región y su derivada es continua en la región. La región es cerrada, ¿sí? Simple, por lo tanto la integral es 0. Esto es una aplicación directa del teorema. ¿Está bien? Si la región es otra, el problema será otro. ¿Sí? Si la región incluye alguno de los polos, ya está, yo no puedo decir esto. ¿Está bien? Por ejemplo, en el
en 6C, ¿qué es lo que ocurre? No es analítica directamente. La F no es analítica. O sea, no puedo aplicar el teorema. ¿Pero qué puedo hacer? El teorema de Green Y bueno, para variables complejas. de acá puedo decir, bueno, integro. Mi región sigue siendo el 1, 1, menos 1, ¿sí? O sea, tengo la circunferencia esa. Entonces, ¿qué puedo hacer? Puedo calcular la integral de línea, como hicieron al principio. O puedo aplicar Green en su forma compleja. Acá puedo aplicarlo en su forma compleja porque tengo la función dada en términos de z conjugado. ¿Sí? Si utilizan esto en coordenadas polares, no se olviden que, bueno, e a la z conjugado va a ser rho menos itita, perdón, va a tener menos el ángulo. ¿Sí? Igual, bueno, no, ni siquiera hace falta porque lo que tienen que tener en cuenta es que cuando apliquen el teorema de Green, cuando calculan el integral de área en coordenadas polares, aparece el radio, ¿no? Hay que multiplicar por el radio. Igual el radio es 1, así que bueno, no van a tener problema. Pero bueno, no se olviden de eso, ¿sí? Que la forma de Green que tienen ahí en el práctico está dada en coordenadas cartesianas. Si yo la quiero aplicar en coordenadas polares, el diferencial de área es rho, diferencial de rho, diferencial de teta. ¿Está bien? ¿Se acuerdan? Sí, profe. Perfecto. No va a afectar en nada porque, bueno, es 1. Pero bueno, eso después puede producir alguna diferencia. ¿Sí? ¿Se entiende mejor la idea ahora? Sí, profe, yo quería preguntar algo sobre un ejercicio que se me ocurrió a mí, que me generó una duda. ¿Cuál sería? Supóngase que sea una función de z que está definida en el plano que sea, digamos, como una rosquilla, que está definida entre dos círculos nomás. Claro, algo así. Y yo quiero saber la integral según un camino que está en medio de esa rosquilla, digamos. Esta es tu región. Sí, exactamente. Profe, ¿ese no es parecido al último ejercicio del 6? ¿Al Puede 6C? No lo vi yo, así que no sé. No, bueno, pero puede ser. A ver, trabajemos sobre este ejemplo que se les ocurrió a ustedes a ver qué pasa. Y vos querés hacer sobre... Bueno, esto es fácil, ¿no? Porque vos, por ejemplo, podemos decir que esto es 1 y que esto es 3. Sí, cualquier valor. Sí, sí. Y directamente vos querés integrar la función en C, en Z,
eh, 2 puede ser. ¿No? claro, igual a 2. Sí, o cualquier camino puede ser. Podría ser un cuadrado también que lo recorre internamente, ¿no? O sea, Sí, no, seguro. Pero bueno, como para mantenernos con la misma línea. ¿Y qué es lo que decís que va a ser f de z? esa integral no es 0, ¿verdad? Si yo integro según el camino interno. Depende de la función que vos tengas adentro. No depende del camino, porque esto es una región, Sí. está cerrada. ¿Sí? Si vos acá adentro, si vos tenés una, por ejemplo, si f de z, vamos a suponer que f de z es así. A ver, si f de z fuese, pongamos una pavada, z menos 2 sobre z. Y vos querés calcular, vos querés calcular la integral de línea. Esto es lo que yo no entiendo. Si yo quiero calcular la integral cerrada, que ese camino esté adentro de la rosquilla, digamos. O sea, podría ser, el camino podría ser z igual el módulo de z igual a 2. Yo lo que, mi duda surgió es si esa integral va a ser 0 o no. Por ejemplo, esta integral sí sería 0. Si f de z fuese... Esto va a escribirlo un poco mejor porque ahora no se va a entender una goma. Sí, por eso le decía que era mejor para verlo de forma gráfica, ¿no? Porque yo Si f de z fuese esta función, esta integral es 0. Pero ahora, ¿sabes cuál es el problema? Ahora yo no sé cómo estamos relacionando estas dos curvas. Eso es lo que no me está quedando claro. Lo que vos estás pensando, me parece, es que vos querés integrar sobre estas dos. Porque yo que la función esté definida ahí adentro no lo entiendo eso. Y sería como una resta, ¿no? De esas dos funciones. O sea, digamos, por decirle de alguna forma, el camino sería z igual a, el módulo de z igual a 2, y la función que estoy integrando sería la resta de esos dos círculos, por decirlo de alguna forma. Sí, pero el problema es la f de z. Y el problema sería estudiar esa f de z. Porque lo que vos decís es, lo que vos estás pensando es que la f de z en realidad son estos círculos. Vos estás diciendo que la f de z en realidad vale a ver. No, el problema es que cómo caracterizar estos infinitos. A ver, vos podés decir una f de z que sea esto, podés decir una f de z que sea esto, pero que una f de z sea una región, en realidad vos lo que estás haciendo ahí estás integrando, estás mezclando dos conceptos. ¿Está bien? Sí. Vos querés que la f de z sea una región. Para que la f de z sea una región, vos tenés que hablar de un área. Entonces, vos podés hablar de una f de z que está acá, podés hablar de otra f de z de acá. Y decir que esa región es ese área que vos estás pensando. Porque si vos agarrás esta cosa y le restás esto, te estás restando dos circunferencias. Sí. Lo que te va a dar va a ser una circunferencia más chiquitita. Está bien. ¿Está bien? Es un tema conceptual. Yo creí que querías trabajar una región ahí. ¿Sí? Sí, está bien. El tema está en pensar en que la función sea una región. No, la función no puede ser una región. Porque vos estás pensando que cuál es, o sea, vos estás hablando de que algo no sería función, ¿me entendés? Sí, está bien. Espero no haberle traído confusión a nadie. Ya vi cuál es mejor. Claro, porque ¿cuántas imágenes tendría el cero, por ejemplo? Pensá en eso. Tendría infinitas imágenes del cero, eso no es función.
¿Está bien? Ahí está el problema. Que en realidad lo que vos querés definir no es una función. Ya viene de un problema mucho más básico, ya viene del problema de la definición de funciones, ¿está bien? Sí, está bien, es que lo había pensado también como cuando yo puedo definir una FZ, pero según coordenadas polares. Viste que cuando vos lo transformás coordenadas polares, sí te queda una función de ese tipo, pero digamos que fue algo que se me ocurrió en el aire, no fue que lo analicé mucho. Claro, cuidado que no. Lo que pasa es que vos estás confundiendo dos conceptos. Vos estás confundiendo el concepto de función con el concepto de región. ¿Está bien? Está bien, sí. La región es que, bueno, vos para un determinado intervalo decís, bueno, vive entre dos funciones, por así decirlo, ¿está bien? Pero acordate que una función no puede ser una región porque una función es, a cada punto le corresponde una única imagen. Entonces, esto de acá no puede ser una función. Bien, está bien. Gracias. Más que una función sería una curva, ¿sí? Ojo que estamos trabajando con cosas más generales acá. Porque en realidad estas cosas tampoco serían funciones cuando yo las miro, ¿no? Las cosas cerradas no son funciones. Son curvas. No, yo creí que querías integrar sobre una región. Que eso es otra cosa. Lo que pasa ahí es algo parecido a lo que estaba diciendo, que era el ejercicio D y E. No, perdón, el D no, el E. Ya que estamos lo podemos dibujar, ya tenemos la... Vamos a utilizar esto. Así no queda... ¿Pero se entendió la diferencia? Por ahí lo que vos estabas pensando era algo que no era función, entonces ahí ya estabas en otro problema. Lo que están mirando es esto, por ejemplo, en el... Vamos a dibujar un poquito lo que sería el E. Tendría esta región, pero ahora yo tendría que evaluar ¿qué cosa? Tendría que evaluar z cuadrado más 25 en esta región. Y la curva C no es otra cosa que, bueno, esto así. ¿Está bien? En algún lado la tengo que cortar. Esto sí. ¿Está bien? Recuerden que C sería una cosa así. Vamos a poner unas flechitas. Así, así. Acá voy a bajar. Y acá voy a pasar a recorrer la circunferencia del medio, ¿sí? ¿Se entiende? ¿Cuál es este profe, dijo? Perdón. ¿Lee? Ahí. Lo escribí todo. ¿Pero es el 6? ¿Sí? O sea, Ah, sí, este es el último. Está bien. Profe, yo lo hice. Primero calculé como el área, el anillo más grande de radio 4, luego el 2, y lo resté con el teorema de Cauchy. No sé si está bien. El tema es que a mí el resultado me da un número negativo. ¿Cómo lo adoptaste? A ver, decime, no entendí eso. Si quieren les hago una foto, porque ni yo sé cómo explicar lo que hice. Ok.
Espera un segundo. No, porque en realidad el tema está definir cuál es la curva cerrada. Y fíjate que te dice el contorno. ¿Cómo dice el ejercicio? El contorno de la región delimitada por esas dos circunferencias, por lo tanto, tiene que ser esa cosa que yo dibujé ahí. Por ahí la curva quedó fea, pero a ver, vamos a pensarla, vamos a escribirla más bonita. O sea que la región delimitada es entre esas dos curvas, ¿no? Entre Claro. las dos circunferencias. Sí, pero igual acá esa sería la región y la curva sería esa que yo les dibujé. Sí. Cuidado de no confundir el contorno, ¿sí? A ver si lo puedo hacer con circunferencias. Nunca me salen bien estas cosas. A ver si lo pongo un poco. Ya se me hizo elipse. Ponele. Algo así. Si la ando por ahí, la subo. Tengo que mandarla para atrás esta. Ahora sí se ve fea. Ahí. Un poquito más ahí. Bueno, más o menos. Entonces, nuestra región es esta cosa que está acá. Esta es la región. Y la curva, y la C, la voy a hacer con rojo. La C sería una cosa así. Sería este pedacito de acá. Me muevo para allá. Vengo, la recorro, la recorro, la recorro. Cuando llego acá, ¿qué hago? Acá abajo. Y ahora la recorro así. ¿Está bien? Lo que está en rojo es la C y lo que está en verde es la región. ¿Está bien? Sí, por lo menos por mí sí. Ahora, ¿dónde están los polos de esta función? El z igual a 0. O sea que el polo está acá. ¿Está dentro o está fuera de la región? Lo voy a escribir con otro color así. ¿Está dentro o está fuera de la región? Está fuera. Está fuera. ¿Sí? Porque la región es lo que está pintado con verde. Entonces, ¿cómo va a ser f de z igual a z cuadrado más 25 sobre z en la región? ¿Va a ser analítica? Sí, analítica. En las regiones. Sí, te da 0 la integral. Según ese camino, sí te da 0. La integral esta, perdón, la función esta es una función, me equivoqué de botón, pero f es analítica por ser cociente de funciones analíticas
en la región. Su polo está fuera de la región. ¿Sí? Porque en realidad, o también podemos decir funciones analíticas cuyo denominador no se anula en la región. No hace falta que prueben que es z cuadrado más era un 25. No hace falta que prueben que z cuadrado más 25 es analítica ni que z es analítica, ¿sí? Es muy fácil de demostrar. Ahora, ¿cómo es su derivada? Como es analítica en la región, yo la puedo derivar normalmente. 2z y abajo 1, ¿sería? No, porque tenés una función de z sobre otra función de z, o sea... Es un cociente eso. Sí. Es 2z menos 1 sobre menos 1 por, perdón, z cuadrado más 25. 2z por z. ¿Estamos bien? Porque la derivada del primero por el segundo sin derivar, menos la derivada del segundo por el primero sin derivar, sobre el segundo al cuadrado. Entonces esto termina siendo 2z cuadrado menos z cuadrado es 1z cuadrado menos 25. ¿Sí? Bueno, igual eso es una derivada, o sea, ya está. ¿Y cómo es esa cosa? En la región, ¿es continua en la región? Sí, según la región es continua y analítica. Igual por la derivada no me tengo que preocupar si es analítica, ¿eh? Yo por la derivada me tengo que preocupar si es continua. Y esta es continua en la región. No se olviden que es continua en la región, ¿sí? No estamos hablando de que esta cosa sea continua. Sí, estamos diciendo que es continua en la región. Estamos mirando de vuelta. Nuestro mundo es esta intersección de dos circulitos. ¿Sí? Si yo salgo de ahí e incluyo al cero, bueno, estoy en problemas, no es continua. Entonces, ¿cómo va a ser esta integral? Cero. Y esta integral va a ser cero, ¿está bien? ¿Dónde está el problema? El problema está cuando no se cumplen estas cosas. Cuando esto falla. Porque, ¿qué pasa? Todo empieza del mismo problema. Si esas cosas fallan, esto no es cero y esto no es cero. Si esto no es cero, hay que calcularlo. Si esto no es cero, hay que calcularlo. Y esta integral da distinta de cero. ¿Está bien? Siempre que yo tenga dentro de mi región que mi función es analítica y su derivada
continua, entonces puedo aplicar el teorema de Cauchy. Si no, bueno, o calculo esta integral como ya lo sabía hacer, o aplico Green en la forma compleja. ¿Sí? Pensemos todavía en no aplicar esto que estuvimos hablando recién. Ya vayan mirándolo para el próximo práctico. Se supone que acá la idea es practicar otras cosas, ¿sí? Bueno, acá era sobre n factorial y acá es n factorial. No, perdón, n solo. ¿Sí? Cuando les ocurra que alguna raíz, por ejemplo, de un denominador caiga ahí adentro, algún punto que me indetermine mi función, bueno, no me queda otra que calcular como habíamos calculado. Lo que pueden utilizar es esto para comprobar sus resultados, ¿sí? Si su resultado estaba bien. Después, ¿qué pasa? Si a ustedes les pasa que aparece una función y tengo uno de sus polos adentro, pueden usar esto, ¿sí? En un parcial, por ejemplo. Pero bueno, la idea de ahora es que practiquen que en realidad todas esas cosas terminan siendo equivalentes, ¿sí? O sea, ¿qué hago? Si yo estoy integrando sobre una curva cerrada y puedo aplicar el teorema de Cauchy, tengo que justificar que se verifican las hipótesis, como hicimos acá. Si no, ¿qué tengo que hacer? Y bueno, todo lo que ya vimos de hacer. Eso lo habíamos pensado acá. Entonces acá, listo, llegué. La función no es analítica. No puedo aplicar teorema de Cauchy. O calculo la integral de línea, o puedo aplicar Green. ¿Sí? En su forma compleja, es porque tenemos escrita a f en función de z y z conjugado. Si no, tenemos que aplicar el teorema de Green que ya conocemos, ¿sí? Para dos variables. ¿Estamos bien? ¿Alguna pregunta? Quedan unos minutos. Yo no sé si orientó un poco más las ideas, esto que estuvimos haciendo. Sí, profe, por mi parte me ayudó demasiado. Para mí sí, o sea, yo siento que se entiende mejor cuando lo dibujás, el tema de la región. Pero bueno, sí, ¿se entendió? Todo siempre es mejor cuando uno lo puede dibujar. El tema es que a veces no lo puede dibujar. Y bueno. Pero no, siempre. Sí, no, porque estas son más fáciles de dibujar, porque ya va a tocar una más fea que no, va a estar más difícil, pero sí se entiende. No, bueno, lo importante que tienen que ver es eso, ¿sí? O sea. Profe, una consulta. Sí. Es más, para el tema del parcial, ¿se va a hacer una tipo simulacro de lo que va a ser el parcial o no se hace en análisis 3? No, por lo general, el parcial, no sé si Karina tiene alguna idea nueva para este año, pero el parcial se enviaba el parcial tiempo de clase, digamos, por correo, y ustedes enviaban todo resuelto escaneado. O sea, eso es lo que se venía haciendo el año pasado. El año pasado ella agarraba la lista de los correos de todos, separaba en varios temas, mandaba parciales y a las 2 horas y media creo que tenían que enviar todos los ejercicios resueltos, escaneados. ¿No abren alguna, ¿cómo se dice? Una plataforma tipo un Zoom o algo para unas consultas de enunciado o algo así? Sí, siempre. Siempre está alguno de nosotros para consultas de enunciados, ¿sí? Eso siempre, ¿sí? No, eso no hay problema.
Pero me refiero a que no es, por ejemplo, como en otras materias que por ahí se subía, se armaba una tarea en el aula. Claro. No sé si tendrá planeado algo distinto, no dijo nada, así que supongo que será lo mismo que el año pasado. Está bien. Que directamente ella manda los parciales, ustedes lo resuelven, lo envían a un correo, al correo de la cátedra, y después nosotros los corregimos. Bueno, nos repartimos entre los profesores de la cátedra, ¿no? Ok. Bueno, gracias. No, por nada. Bueno, hoy por ahí estuvimos más trabajando en las ideas de cerrar el práctico 5, pero vayan mirando el práctico 6, así ya el lunes tienen un poquito más de idea, ¿sí? Por ahí si quieren podemos trabajar alguna duda de acá, pero la idea ya sería el lunes, bueno, meterse de lleno en el práctico 6. Igual, como les decía, no, si ustedes entienden bien estas ideas, lo demás son aplicar algunas fórmulas, ¿sí? Por ahí yo creo, bueno, eso siempre es una interpretación mía, ¿no? A mí me parece que este práctico tiene ideas más complicadas que el que sigue, ¿sí? Puedo estar equivocado, no. Pero bueno, vayan mirándolo, porque bueno, no empezamos, pero la verdad que no tenía sentido si había muchas dudas con respecto a este, ¿sí? Tendremos menos tiempo para el que sigue. Pero si se fijan, ¿qué tenemos? Lunes 19, integrales fórmula integral de Cauchy, y el viernes la parte del residuo, digamos. O sea que en realidad tenemos 2 clases para el práctico 6. No, sí, porque tenemos la clase de series antes del parcial. Bueno, vayan mirando el práctico, ¿sí? No traten de cerrar esto y vayan mirando las ideas de lo que siguen. Acuérdense de eso que estuvimos charlando. Y no es mucho más que eso. Claro, porque residuos ustedes los trabajarían el jueves, en teoría. Igual tienen videos, ¿no? Tienen los videos como para mirar. Claro, el práctico 6. Claro, el práctico 6 arranca con la fórmula integral de Cauchy. No, son todos iguales. Vayan mirando, piensen en eso que por ahí dijimos al final. No quieran calcular green después para todos, o sea, hagan 1 o 2 con green ahora como para que les quede cerrada esa idea. Y después, cuando estén en una situación en la cual tengan una raíz adentro, piensen en eso, que la integral de f de z sobre z menos z0 es igual a 2pi f de z0, ¿no? Sobre n factorial, esto elevado a la n. ¿Sí? Esa es la idea que tienen que tener clara para el práctico que viene. Y lo van a cerrar con las ideas que van el jueves en residuos. Así que yo creo que no deberían haber muchos problemas. ¿Sí? Si se entendió esto, bueno, es una generalización de qué es lo que ocurre ahí, cómo se arma esa regioncita donde uno termina haciendo esto.
¿sí? Pero bueno, eso ya lo vieron en teoría, me imagino. Profe, Sí. ¿en el parcial entran series de Fourier o hasta integrales? Series de Fourier entran en el segundo parcial. Bien. Quería saber para ya hasta dónde llega el resumen del primer parcial. Gracias. No. Lo que pasa que, si vos te fijas en el cronograma, lo que ocurre es que hay una clase de series a secas. Exactamente. Esa es una clase que básicamente tiene un práctico y todo, pero es algo que en realidad no se evalúa, porque en realidad es como para que entiendan, si todavía no entendieron cosas o trabajaron series, es como para que entiendan un par de ideas antes de entender la serie de Fourier. Porque fíjate que el jueves 29 ustedes verían series de Fourier en la teoría, y el práctico de series numéricas está antes del parcial por cómo se distribuyó cómo se distribuyeron las clases. Igual hay 2 clases para ese práctico, así que es medio mentiroso, ¿sí? O sea, Está bien. por ahí es como para que lo vayan mirando, como que lo vayan pensando, pero sí, no estamos pensando que se estresen en eso previo al parcial. Bien, buenísimo. Listo. Gracias, profe. No, por nada. Profe, ahí pusieron en el chat, sí, llamando el link, creo que de Jamboard. Sí lo mandé, sí está. Claro, ¿se queda ahí o lo tienen que mandar de nuevo por si lo quiere la compañera? No tengo ni idea. A ver, lo voy a mandar de vuelta, no hay problema. Yo no sé cómo funcionan bien los chats cuando entra la gente más tarde, eso no. Pero ahí lo comparto. Ahí está. Bueno, gente, tienen que terminar el práctico este. Bueno, el lunes tenemos clase, podemos trabajar alguna duda, pero bueno, el lunes tenemos que entrar de lleno al práctico 6, que yo creo que ya si interpretaron bien lo que ocurrió hoy, el práctico 6 es más fácil en ese sentido, ¿sí? Por ahí la demostración de por qué funciona es más difícil, pero la demostración la trabajan ustedes en teoría. No nos vamos a tomar el trabajo de hacer esa demostración. Si alguien tiene alguna duda la podemos preguntar, pero es cuestión de que la miren, ¿sí? Y van a utilizar esa idea que escribimos antes. Escribir esa fórmula integral de Cauchy o escribir las funciones, reescribir, perdón, esa función que yo estoy integrando como 2 fracciones equivalentes. Así que con esas ideas y lo que vieron hoy, no tiene que ser para nada difícil. Traten de mirarlo, traten de ver la fórmula integral de Cauchy, cómo se aplica, así el lunes vamos más rápido. ¿Sí? Y recuperamos eso que perdimos hoy. Ok, profe. Bueno, nos vemos el lunes, gente. Buen fin de. Listo. Igualmente, profe. Buen fin de. Hasta luego. Chao, chao. Chao.